Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien en donde estén atrás de estas pantallas en algún lugar del país o tal vez del exterior. Espero que los encuentren muy bien. El inicio de esta tercera clase, que se llama Viaje al corazón de una propuesta en línea. En línea como punto de encuentro. Como decimos siempre, previously, semana pasada, la clase anterior, estuvimos unos diálogos muy interesantes con Gisela Schwarzman y Gisela Javer, donde empezamos a identificar algunos de los problemas más característicos de la didáctica del nivel superior y cómo esos problemas se traducen de una manera en lo que es la enseñanza en línea y la producción de cursos en línea y de propuestas de educación en línea para la educación superior, y al mismo tiempo conocimos el marco regulatorio, digamos, cuáles son los principales reglamentos y leyes que en la Argentina nos enmarcan esta actividad y cuáles son las tensiones que tiene, como siempre, cuáles son las tensiones que tienen estos reglamentos, a qué, digamos, a qué distancia, qué cosas significan, qué diferencias establecen, digamos, hay que leer estos códigos de alguna manera en sus lo que abren y lo que cierran. Y por otro lado también la charla con Gisela Javer, que nos dio el punto de vista institucional de lo que significa estar a cargo de un departamento de educación a distancia en una universidad, cuáles son los desafíos, cuáles son los problemas, cómo son las maneras de solucionarlas, y de alguna manera cómo también la pandemia dejó su marca y fue modificando, cambiando las prácticas establecidas. Así que, bueno, también estuvimos hablando sobre la idea del problema de la distancia, o más bien el no problema de la distancia, la educación en línea, cómo pensar la educación en línea, que lo vamos a hacer ahora, el punto de encuentro como una oportunidad más que como un déficit. Esta idea de que la educación a distancia, la educación en línea, es una hermana menor, la hermana no querida de la educación presencial, claramente es algo que ya tenemos que ir dejando de lado, porque el encuentro, la oportunidad del encuentro en línea es superador, como está escrito ahí en el texto, es superador de una propuesta de educación presencial. Hay muchos motivos, podemos reconocer el encuentro de personas de diferentes partes del país que pueden dialogar, de diferentes regiones, que pueden enriquecer el diálogo y no limitarse solo a los de el alcance geográfico de una institución. Aquí podemos dialogar y charlar con todos y enriquecernos a partir de la experiencia de los demás, y podemos también enriquecernos de los ritmos, darle lugar a todos, que todos opinen. Suele suceder que en las clases hay personas, en las clases presenciales, en el aula, en los 45 o 50 minutos, hay gente que es más proclive a hablar, que es más desinhibida, que es más reactiva, piensa más rápido, hay otra gente que no, que tarda más. Yo, por ejemplo, siempre me quedo pensando, cuando yo tengo ya armado una opinión, se terminó la clase y todos los demás opinaron, estaban hablando de otra cosa. Entonces el tiempo en línea, de alguna manera, permite y democratiza el acceso a que todos puedan dejar su voz y que todos se escuchen. Entonces tenemos, digamos, vamos pensando, lo que vamos tejiendo a partir de estas dos primeras clases es la educación en línea como una posibilidad superadora del problema de la distancia. Entonces vamos ahora eh, al capítulo de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Bueno, ¿cuál es el corazón de la propuesta en línea? ¿Cómo se lo identifica? ¿Cómo lo conocemos? ¿Por dónde se empieza, digamos? Aquí, o sea, no vamos a dar una receta, hagan esto, lo otro, y después de estos 45 minutos de la clase y de los dos textos lo van a poder hacer, pero sí vamos a tener, digamos, algunos elementos para reconocer y para identificar por dónde empezar a hacer las cosas. Y como yo digo, este curso les va a dar como el mapa inicial, y después va a haber que ir adentrándose en cada uno de estos pequeños temas, el de la evaluación, el de la docencia, el de la planificación, el tecnológico. A cada uno va a haber que entrarle un poco más para entender bien y para pensar y para concebir y diseñar propuestas en línea. Pero recuerden, aquí vemos mapas, vemos controversias, vemos tensiones. ¿Cuál es el corazón? ¿Qué son los recursos que intervienen? ¿Cómo se regula este espacio, ¿no? Cuando hablamos de la educación en línea como un territorio,
y cómo le damos forma. Aquí hay una cosa que siempre usamos la metáfora del arquitecto, del realizador, como del director de teatro que concibe un escenario, por dónde se mueven los actores, qué va a pasar, por dónde pasan, quién atraviesa, por dónde. Bueno, todo eso tiene que ver con el diseño de la propuesta de educación en línea. ¿Qué modelos hay? ¿Verdad? Los vamos a enumerar, vamos a conocer algunas de sus características, y bueno, y vamos a terminar de alguna manera resumiendo y abriendo ideas importantes en lo que es el manifiesto de la educación en línea, que es un documento muy interesante de profesores de la Universidad de Birmingham, ¿no? En Escocia. Entonces, si les parece, vamos al primer tema, que es el territorio como punto de encuentro. Muy bien, y aquí estamos, el territorio como el punto de encuentro, o sea, el territorio, la educación en línea, la tecnología, el entorno tecnológico, lo pensamos como un punto de encuentro, un lugar hacia donde confluyen todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recuerden, piénsenlo otra vez y compárenlo con la idea del puente, ¿sí? La tecnología como puente que transmitía, digamos, que servía para hacer llegar la información. Aquí estoy utilizando este modelo. La tecnología es el punto de encuentro que me permite reunir, juntar y permitir que interactúen los participantes, los alumnos, los que están aprendiendo, con el docente, con el contenido. Y acá se me crea un lugar donde participantes interactúan con participantes, los participantes de alguna manera interactúan con el contenido, procesan, producen, hacen actividades, y el docente que, que da feedback, que pregunta, que aconseja, que acompaña, que andamia los trabajos, ¿sí? El trabajo del docente en línea es sumamente complejo. Una vez que estuvo diseñado, una vez que diseñó, digamos, el trabajo, la acción concreta del docente en el espacio es sumamente importante, y lo vamos a ver después con un poquito más de detalle, pero el docente hace mucho más que animar, ¿sí? O sea, tiene un rol fundamental. Entonces, este del territorio es el punto de encuentro que me sirve para hacer que la gente trabaje, haga actividades y produzca su conocimiento. Vamos a hacerle una breve encuesta. Yo no voy a ver los resultados, pero ¿qué creen que es lo más importante? ¿Qué creen que es lo más importante en una propuesta en línea? ¿Cuál de estas opciones? ¿La tecnología? ¿Los contenidos? ¿El CV del docente? ¿Las actividades? ¿El programa del curso? ¿Cuál creen, digamos, que si tuviéramos que decir, con una de estas va a ser determinante para saber la calidad de la propuesta? Chan, 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 piensen, a ver, me gustaría que estuvieran ahí entre ustedes para poder decidir, para poder discutir, pero no estamos en un espacio sincrónica. Entonces, en mi perspectiva y lo que yo pienso, que digamos, lo que a mí me sirve como una piedra de toque para reconocer la calidad de una propuesta son las actividades. Lo primero que yo hago cuando me piden que evalúe, que considere, que dé una opinión sobre un curso, voy a ver lo que hacen. ¿Qué están haciendo? ¿Qué le proponen que hacer? No me importa el CV del docente, no me importa, digamos, si pesa 5 kilos o si pesa 2 hojitas. De hecho, aprendí que están mucho más dispuestos y son mucho más dispuestos a participar en línea los docentes que tienen un CV menos pesado y no los grandes popes. La tecnología sí, de alguna manera, puede hacer que las cosas salgan mal, pero con creatividad podemos repensar por dónde pueden ir las cosas. Los contenidos en sí mismos no son nada, y el programa tampoco es nada si no lo llevo a cabo a partir de las actividades. Entonces, el corazón de una propuesta en línea para mí está en las actividades, es decir,
Otra vez, ¿para qué son las actividades? Para pasar de la información al conocimiento, para hacer ese pasaje del dato al conocimiento. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo pensamos? Bueno, aquí está lo que llamamos el diseño tecnopedagógico. ¿Por qué es diseño tecnopedagógico? Porque combina, ¿sí? Es la posibilidad de imaginar pedagogía con tecnología. Es un punto muy difícil de ubicar si nos imaginamos un gradiente entre tecnología y pedagogía, ¿sí? Lo que necesitamos lograr en un equipo es que se piense con pedagogía y al mismo tiempo con la tecnología. En primer lugar, estoy dando acá algunas pistas. En primero, que en general las propuestas de educación en línea son un trabajo de equipo. Entonces, en un equipo es importante que haya quienes tengan esta idea pedagógica de cómo pensar las actividades y al mismo tiempo estén también el equipo técnico, pero el equipo técnico no solamente técnico, que el equipo técnico también entienda de pedagogía, al menos que entienda, bueno, el porqué de las actividades, para qué sirve, cuál es la idea, qué apuntan estas actividades. En la medida que se logre esta unión entre tecnología y pedagogía, las propuestas van a ser mucho más ricas. No siempre y no en todas las instituciones se logra esta unión. Es más común el modelo donde se diseña, hay un diseño pedagógico por un lado y después los de sistemas que lo hacen, lo ponen en la plataforma. O sea, ahí tenemos totalmente escindido el diseño pedagógico de la tecnología. Y lo que nosotros queremos es que la gente de sistema esté participando y entendiendo el por qué las cosas se hacen así y no se limiten solamente a decir esto se puede, esto no se puede. ¿Verdad? Bueno, este equilibrio, esta mezcla, esta fusión, este trabajo conjunto es una de las cosas más difíciles de lograr y creo que es uno de los éxitos del equipo del PENT en donde yo desarrollo mi labor profesional, es haber logrado esta combinación tecnopedagógica. ¿Qué es lo que se define entonces cuando pensamos en este diseño tecnopedagógico? Son estas preguntas muy básicas, para darle forma al curso, para dar forma al recorrido de aprendizaje. ¿Qué se va a aprender? ¿Haciendo qué? ¿En qué espacios? ¿Sí? Porque estamos pensando en el espacio en línea, en este punto de encuentro. Bueno, ¿qué espacios voy a generar? ¿Qué forma van a tener? ¿Para qué se van a usar? ¿Qué actividad van a tener? ¿Va a ser una actividad de esta manera? ¿Va a ser una actividad de otra manera? Bueno, ¿qué forma va a tener? ¿Cómo va a acompañar el docente? ¿Dónde va a estar? ¿En qué punto va a aparecer? ¿Cómo va a dar su retroalimentación? Bien. Bueno, y finalmente tenemos que pensar cómo vamos a saber que están aprendiendo, no solo para calificarlo, sino para ver cómo nosotros podemos modificar y ayudar a que la gente realmente aprenda. O sea, es ir viendo cómo aprenden para poder ir corrigiendo, y si se equivocan, poder corregir. Entonces acá toma la dimensión de la evaluación, toma justamente la idea de que la evaluación no mide, sino que sirve para tomar decisiones, que sirve para ayudar a aprender. Estas son por ahí las definiciones, grosso modo, que uno se plantea cuando piensa en un curso. Todo esto cuando uno lo va a poner en un espacio en línea. La respuesta a estas preguntas que parecen sencillas después se dificulta, porque tenemos que pensar qué van a aprender y uno, en el 99% de las veces, la respuesta a qué van a aprender significa un temario, temas. Pero nosotros no queremos aprender temas porque los temas no se aprenden. Uno tiene que aprender a hacer algo con eso. Entonces ahí uno tiene que empezar a ayudar al docente a pasar ese tema en una acción concreta. Ahora, lo curioso, y por ahí algunos van a decir, está bien, eso no es diseño específicamente para lo que es en línea. O sea, eso también debería hacerse para la educación no virtual, para la educación presencial. Y es cierto, y es un poco lo que charlamos con Gisela.
lo abandonada que está la didáctica, lo importante que sería poder pensar en mejorar las prácticas didácticas. Entonces, poder convertir estos temas, estos temarios de libros, en acciones concretas que los alumnos tienen que aprender. Muy bien, sigamos. Ahí me fui. Entonces, tenemos un territorio y tenemos la posibilidad, como dijimos, de empezar a darle forma. ¿Cómo es que yo opero en este territorio? Acá tenemos esta imagen que me parece que es bastante gráfica, ¿sí? O al menos a mí me resulta muy divertida esta idea de las palancas, ¿no? Yo puedo ir definiendo como si fuera con palancas diferentes modelos, diferentes decisiones que van configurando de diferente manera el territorio. ¿Sí? Voy operando y el territorio va, como que va cambiando a partir de las decisiones. Aquí tengo alguna de estas variables. Fíjense, ¿qué tipo de interacciones va a haber en este territorio? Va a haber interacciones entre los participantes, en el participante con el contenido, participantes con participantes, en este momento. O sea, yo lo puedo ir regulando para cada momento. Este territorio, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser cerrado? ¿Va a pasar todo dentro de un campus? ¿Sí? ¿Va a ser poroso? O sea, poroso significa que hay cosas que suceden en un campus, pero de pronto se van a las redes sociales, hay interacción en las redes sociales, que es algo que está por afuera del campus. Es algo que es totalmente abierto, que no tiene campus y que sucede en muchas redes sociales y todo al mismo tiempo. Bueno, decisiones de territorio. En cuanto a los tiempos, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a pensar este trayecto, este curso, esta propuesta? ¿Va a ser todo sincrónico? ¿Va a ser todo a partir de la sincronía? Es decir, ahora nos vemos todos y durante estas 2 horas estamos todos en esta clase aquí, y esto va a ser el trabajo de la semana, estas 2 horas de lo que pasa aquí, y voy a pensar las actividades para el espacio sincrónico, o voy a pensar que solamente voy a hablar en el espacio sincrónico. Va a haber asincronía, es decir, bueno, no nos vamos a encontrar a un momento en un Zoom determinado, sino que cada uno lo va a hacer cuando quiere, ¿sí? O va a ser el modelo de sincronía asincrónica, ¿sí? Es decir, que estamos todos como en el mismo vagón, a ver, ¿cómo lo explico? Todos durante una semana hacemos todo lo mismo, pero al final de la semana todos tenemos que haber cumplido una meta. O sea, durante la semana cada quien lo hace a su ritmo, pero al final de la semana, ¿sí? Todos tenemos que haber cumplido las metas de trabajo de esa semana. O, digamos, puede ser lo asincrónico, es cuando cada quien estudia cuando quiere, cuando puede, ese famoso discurso: estudia cuando quieras, cuando puedas, donde puedas, estudiar en el colectivo, estudiar en una pata, o sea, cada quien hace lo que quiere cuando puede. Versus esta idea de que, sí, estudia cuando puedas, cuando quieras, pero al final de la semana esto tiene que estar completo. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros queremos que haya interacción entre los participantes, todos tenemos que estar medianamente hablando lo mismo. Uno no puede estar pensando en una actividad o hablando de una actividad hace 3 semanas y otro estar en la de ahora y otro estar en la de 3 semanas adelante. O sea, no tenemos posibilidad de diálogo. Entonces necesitamos que de alguna manera sincronizar a todos, pero lo sincronizamos de manera sincrónica, al menos durante una semana. Entonces, durante esa semana, de alguna manera, todos van en el mismo vagón del tren, como decimos. Las modalidades de intervención, a ver, ahí las actividades, va a ser una actividad individual, o sea, solamente una persona, esta actividad la resuelve una persona, trabaja sola, entrega un producto ella sola. Va a ser colectiva, una actividad colectiva es una donde todos suman, la suma es el resultado de los aportes de todos, como si fuera un mural, pero no hay una transformación cuantitativa. El colectivo es, todos ponen algo, y después en la interpretación de cada uno, cada persona que ve esa producción de alguna manera interpreta y le saca, digamos, el valor de esa actividad. No hay una interacción entre los participantes para lograr, para producir. O sea, todos ponen, sin consensuarlo con el otro. Después queda una totalidad que se analiza, se ve, etc. O las actividades colaborativas sí, donde yo, para llegar a un producto, tengo que
comunicarme con los otros, ponerme de acuerdo, consensuar, establecer una estrategia, ponerla en práctica y llegar a un producto. Entonces, bueno, todas estas son decisiones de diseño. La secuencia, por ejemplo, va a ser una secuencia única y lineal, se va a ramificar, algunos pueden ir por un lado, otros pueden ir otro, hay algo para elegir. Es decir, se dan cuenta cómo yo puedo definir cómo un territorio puede tener diferentes formas y lo voy a ir operando en cada uno de los diferentes momentos a partir de este juego de palancas. Bueno, y hay diferentes modalidades. Seguramente ustedes o escucharon, o hicieron, o conocen que hay como diferentes cursos en línea, como diferentes modelos. Uno de los que más se ha hablado desde el año 2012 para aquí son los MOOCs, que eran los cursos masivos y abiertos y gratuitos, que en su momento proponían ser la revolución de la educación superior, y con esos cursos iban a desaparecer todas las universidades, iban a quedar solo unas poquitas universidades, las universidades importantes que ofrecían sus cursos gratuitos, y todas las demás iban a desaparecer, porque ¿por qué ir a estudiar a la Universidad Don Ernesto si uno puede estudiar con un curso de Harvard? Ahora, los MOOCs, estamos hablando de cursos masivos, cursos que se anotaban 100.000 personas, y que tenían una secuencia, un recorrido lineal de videos explicativos y actividades que eran evaluadas por la computadora, y así sucesivamente había un recorrido. No había, por supuesto, ninguna función docente. O sea, imagínense la cantidad de docentes que haría falta para atender a 100.000 alumnos. Que no, o sea, no es técnicamente imposible, lo que quiero decir es que esto era gratuito, entonces no había un presupuesto para contratar al menos, no sé, 100.000 dividido 30, me tendría que dar una cantidad de docentes que hagan ustedes la cuenta, 100.000 dividido 30, ¿sí? ¿Cuántos docentes tendría que tener yo, considerando un ratio de 30 alumnos por docente? Entonces, a menos que viniera, como dicen mis hijos, que viniera Bill Gates y pagara a los docentes, no hay posibilidad de financiar eso. Entonces los MOOCs no tenían una función docente, y eran simplemente video y preguntas a través de la computadora. Y además, no menor, son los primeros MOOCs sobre los cuales se montó toda la narrativa, eran temas que tenían, el primero sobre introducción a la programación, a la inteligencia artificial, en donde la gente tenía que hacer ejercicios de programación. Los ejercicios de programación son fácilmente evaluables por la computadora. La computadora puede entender un código de programación y encontrar si hay un error o no hay un error. Como ya dijimos, la computadora no puede entender una sentencia, un párrafo escrito donde yo comparo cuando digo una cosa de otra, pero sí la computadora sabe resolver cosas mecánicas y algorítmicas, la computadora lo puede hacer. Entonces, ese curso con esas actividades parecía ser como el inicio de una gran revolución, y de aquí se habló mucho sobre este modelo, sobre la cantidad de las deserciones masivas, donde solamente cumplían un MOOC, llegaban a graduarse menos del 5%, donde en realidad los MOOCs no servían para democratizar, porque los que tenían acceso eran los que ya estaban educados, que para estudiar un MOOC había que tener como una disciplina constante de estudio, de autoestudio, de autorregulación, y que esas personas que la tienen son los que ya están educados, y que entonces los que no están educados, los que se están formando, no se caen del MOOC porque les falta todo este andamiaje de autorregulación de los procesos de estudio. Y bien, el modelo de MOOCs se fue, de la idea de los MOOCs como salvadores de la educación, se fue digamos, extinguiendo, y por ahí hay uno de los textos donde habla de esto, y lo van a poder leer. Entonces, ahí tenemos, si nos imaginamos este eje, este par de ejes, entonces tenemos
El MOOC estaría en el extremo donde es asincrónico, porque cada quien lo hace donde quiere, y sin acompañamiento, no hay nada que acompañe. Pero estos son dos gradientes, y como vimos entonces en mi juego de palancas, yo podría ir colocando o diseñando diferentes formatos que se ubiquen en diferentes puntos de este gradiente. Por ejemplo, el curso que estamos haciendo ahora, este seminario, es un curso que es asincrónico, ¿sí? Pero al mismo tiempo es acompañado. Entonces se pone, está en otro lugar, se ubica en otro lugar. Una clase de Zoom. La clase de Zoom es sincrónica, ¿verdad? Tiene más que ver con la sincronía, pero ahí es con acompañamiento o sin acompañamiento. O sea, ahí depende la clase. Si el profesor solamente habla, si es una clase expositiva, si es una clase con trabajo, donde hay otros docentes que participan, digamos, apuntalando el trabajo de los alumnos. Así que fíjense que podríamos ir pensando como diferentes graduaciones en estas mezclas y encontrar diferentes modelos. Y esto es lo divertido, que uno los puede pensar, los puede imaginar y los va concretando a partir de la tecnología. Teníamos aquí entonces una nueva división. Esta es, digamos, hay como del año pasado para aquí, tenemos como una revolución en las modalidades. O sea, hasta el año pasado teníamos claramente lo que era en línea, lo que era presencial. Digamos, todo eso ya estaba como muy armado. Como yo digo en el texto, lo que es en línea, de alguna manera, incorporaba, rompía la dicotomía, servía para pensar las cosas de otra manera cuando lo pensamos en línea, ¿verdad? Cuando no es educación a distancia hecha tecnología como puente, sino algo en línea. Pero el año pasado, con la emergencia, sucedió algo diferente, digamos, esta idea de empezamos a tener modelos que partían de las posibilidades tecnológicas de tener encuentros sincrónicos, tratando de reproducir masivamente todos los docentes de todas las escuelas, de casi todo el mundo, tratando de encontrar desde lo sincrónico de reproducir y generar este espacio de enseñanza y de aprendizaje en línea. Esta idea, digamos, que parte fuertemente con la idea de lo sincrónico, y parte con la idea de lo sincrónico porque la escuela tiene que ocupar a los chicos, porque había presión de los padres, porque tenían que estar, porque había que acompañar, porque los padres no podían acompañar. O sea, había como una cantidad de factores que llevaron a eso. O sea, la idea de que los alumnos tenían que estar ocupados, así que partimos de lo sincrónico, que es la posibilidad de que los tengo ahí. Bueno, ahí salió esta idea de lo remoto, la idea de la educación remoto como esta educación, ¿sí? que viene a ser como un reemplazo de lo presencial a partir de las herramientas sincrónicas que permiten el encuentro en línea. Y después, cada uno, digamos, empezó a darle un sentido diferente a partir de su propia experiencia. Nos fuimos dando cuenta el abuso del Zoom, de cuándo es bueno, de cuándo es malo, para qué sirve, las discusiones, cámara prendida, cámara apagada, qué tienen que hacer los alumnos, en fin. Todas esas discusiones que seguramente los habrán atravesado a ustedes, y bueno, que tienen que ver con que el modelo remoto de alguna manera queda, entra, rompe las tensiones, nos propone otro recorrido, una ramificación, ¿sí? ¿Se acuerdan que la evolución tecnológica no es lineal y acá nos aparece algo diferente, una rama que se abre y veremos entonces cómo se termina de acomodar? Y tenemos finalmente lo híbrido, que lo híbrido como mezclado se puede entender de dos maneras. Lo híbrido puede entender lo que es en línea asincrónico con lo remoto, o sea, con algunos espacios sincrónicos, híbridos, o sea, tengo momentos sincrónicos, momentos asincrónicos, ¿sí? O tengo momentos en línea, sincrónicos o asincrónicos, y momentos presenciales. No hay, digamos, el canon académico digamos, no se asentó todavía para decir uno u otro. Entonces, hoy híbrido tiene que ver con cualquiera de estos dos modelos.
con la mezcla de sincrónico-asincrónico, con la mezcla de lo que es en línea con lo que es presencial. Entonces, digamos, esta idea de cuando el corazón de la educación en línea y estas preguntas que tenemos al principio, bueno, aquí vemos cuáles son para dónde van estas tensiones, ¿sí? Y digamos, cuál sería el resultado de las decisiones que uno va tomando en el diseño. Bueno, me gustaría en esta parte de la clase trabajar y charlar con ustedes y trabajar con ustedes lo que se llama el Manifiesto de la Educación en Línea, versión 2016, que está producido por algunos docentes de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y me parece muy interesante porque concentra las ideas para ellos capitales con las cuales yo coincido, de lo que tiene que ver con la esencia de una propuesta en línea. Vamos a trabajar algunos, voy a trabajar todos, porque son muchos. El texto lo encuentran en la bibliografía, y como reiterado en diferentes lugares de este curso, lo que está en inglés, pueden fácilmente ponerlo en DeepL, DEEPL.com, el traductor automático, y le saca traducciones que terminan en español muy legibles, increíblemente legibles. Entonces eso habilita a que cualquier texto que tienen en inglés lo peguen ahí o lo suban, y les queda hacer un texto tipo 90% correcto en español. Así que recomiendo vivamente que utilicen el DeepL para acceder a materiales que no están traducidos directamente al español. El manifiesto, entonces, de la educación en línea, en su versión 2016, voy a rescatar algunos de los elementos, no todos, como les decía, van a servir, yo creo que para resumir y al mismo tiempo para abrir temas que veremos en las clases siguientes. Pero me parece que está bien empezarlos a plantear ahora, y creo que yo les recomendaría que se hagan cartelitos con estas ideas, las tengan pegadas en su oficina, porque uno siempre las ve y son frases muy chiquitas pero muy potentes, y uno las ve y siempre que las ve después se queda pensando y se queda lucubrando y las va entendiendo. Así que son frases engañosas en el sentido que parecen sencillas, pero tienen como una trastienda interesantísima. Así que bueno, veamos el manifiesto de la educación en línea, el número 1, la frase número 1: en línea puede ser el lugar privilegiado. Digo, esta frase no es novedad, ya lo habíamos trabajado, ¿verdad? Ya habíamos pensado en esta posibilidad de que la educación en línea no es menor, no tiene por qué ser la hermana pobre ni la prima fea, sino que la educación en línea me permite superar y tener lo mejor de dos mundos en cuanto a juntar gente, juntar diferentes caracteres, pensar muy bien las actividades. Entonces, educación en línea es un modo privilegiado y nadie debería sentirse menos por pensar o estar en una propuesta, por cursar una propuesta así, o por tener que diseñar una propuesta de educación en línea así. Frase 2: la distancia es un principio positivo, no un déficit, ¿sí? Y esto lo charlábamos cuando hablábamos de la distancia como un problema, donde hoy la distancia no es un problema, sino que es algo que nos nutre, nos enriquece, nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, no tenemos el problema de la distancia como la educación a distancia, sino que tenemos el problema de imaginarnos cosas con tecnologías y de crear un entorno que sea enriquecedor, que proponga actividades interesantes. Cuando hablamos de el lugar, es diferente, ¿sí? Cuando pienso entonces en educación en línea, el lugar, el aula, cómo presento las cosas, el espacio, ¿sí? Es diferente y no es menos importante. Y esto o sea, cuando yo pienso espacio, pienso en cómo es este lugar, qué cosas van a ver, qué cosas decimos, qué cosas hay pegadas, con qué cosas, cómo jugamos con este espacio. Entonces, cuando uno no piensa una secuencia o una propuesta de educación en línea como simplemente
una linealidad de actividades y información, sino que lo pensamos como un espacio, y este espacio lo pensamos de la manera como uno piensa, si se permite, digamos, ¿no? El aula. ¿Cómo enriquecemos el aula con las paredes? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, lo mismo lo trasladamos. O sea, sería bueno y sería conveniente que traslademos esto a los espacios en línea. ¿Cómo los pensamos? ¿Qué tienen estos espacios? Bien, aquí tenemos otra idea fuerte y potente. El texto ha sido problematizado, o sea, problematizamos al texto a partir de la cultura audiovisual. Entonces, hay muchas maneras o modos que son relevantes y significativos para representar el conocimiento académico. No me tengo que quedar solamente con lo escrito, no me tengo que quedar solamente con lo hablado, puedo pedir y utilizar diferentes formatos, gráficos, infografías, videos, cuadros, infinitos. Hay infinitas maneras de poder plasmar el conocimiento, y ahí está la imaginación de cómo puedo yo utilizar estas tecnologías para que los alumnos puedan plasmar su conocimiento en un formato que no sea simplemente el texto. Veamos, saltamos otro. También es interesante porque muchas veces, bueno, uno busca los textos y busca los ejemplos y busca cuáles las mejores prácticas, los casos que funcionaron. Y aquí las realidades son muchas, las realidades educativas, las realidades sociales, las realidades económicas, las realidades tecnológicas, son muchas. Entonces una buena experiencia en un lugar no necesariamente puede replicarse en otro. Lo que fue buena práctica en un lugar no necesariamente sirve para otro, porque el contexto es completamente diferente. Lo mismo cuando decíamos cuándo un celular es bueno, ¿sí? Y usted va a decir, bueno, el iPhone es buenísimo, ¿verdad? Pero yo digo, ¿saben qué? Hay ciertos lugares bueno, que parezco mi abuela, hay ciertos lugares de África donde tienen poca electricidad, entonces lo que necesitan son celulares que puedan durar 4 o 5 días con la batería, cosa que el iPhone no hace, ¿no? El iPhone saldrá mucho, pero si la batería se le acaba enseguida, ya no sirve. Y en ese lugar, el celular que es mejor es el que tiene más batería, dura más, porque digamos, la facilidad, no hay posibilidad de conexión de recargarla. Entonces, las mejores prácticas desconocen o descuidan en los contextos, y eso tenemos que tener muy en claro cuando nosotros pensamos nuestras propuestas de educación en línea. La distancia, ¿sí?, representa es distancia en tiempo, es una distancia afectiva, es una distancia de alguna manera política, no es espacial. Y cuando pensamos en la propuesta de educación a distancia, tenemos que apuntar a contemplar estas distancias. ¿Cuáles son las distancias de la educación en línea? Bueno, todas estas distancias, y todas estas distancias hay que tenerlas en cuenta, porque todas estas distancias nos afectan a la propuesta, y las tenemos que tener en cuenta en el momento del diseño. Esto se vincula un poquito con el principio, cuando el lugar es diferente, ¿sí? La estética es importante. Aquí el diseño de la interfaz, es decir, ¿qué veo yo cuando entro a un curso? ¿Dónde tengo que hacer clic? ¿Está claro dónde tengo que hacer clic? Tengo 50.000 iconos y no sé por dónde entender, no sé cuál tengo que hacer primero, me lleva a un lugar, después no sé cómo volver, es claro, gráficamente está plasmado donde yo tengo que ir, saber que tengo que ir por acá, y después tengo que ir acá, y después tengo que completar la actividad acá. Bueno, la estética y la interfaz del usuario, ¿sí?, determinan el aprendizaje. Por ahí podemos discutir un poco cuánto determina o no, cuál determinante puede ser, pero claramente lo podemos decir de otra manera. Una mala interfase arruina un buen curso. Si algo tengo un curso excelente, bien pensado, con actividades buenísimas, pero plasmado mal en la interfase que va a ver el usuario y no se entiende qué lo tiene que hacer, dónde tiene que ir, arruinó el curso. Discutemos si determina o no determina, pero claramente arruina, o impacta. Hay algo ahí que tenemos que pensar, ¿sí? Pensamos el recorrido, pensamos la actividad, diseñamos, pensamos cómo se ve, pensamos cómo lo va a ver, cómo, digamos, el usuario lo va a ver y por dónde va a ser. Entonces, fíjense la cantidad de roles que se van cruzando para cuando uno ve una propuesta
de educación a distancia. Uno ve una pantalla y uno cree que, no sé, salió, es un template, un formato que salió así. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero hay una cantidad de roles que intervienen. ¿Sí? Cuando hablamos de la masividad, cuando pensamos, yo lo pienso o lo interpreto este principio de dos maneras. Por un lado, cuando tengo un curso masivo, ¿sí? Cuando tengo 100.000 personas. No es lo mismo tener 100.000 que tener 150. Hay algo que se agrega de la complejidad. Por más que yo tenga tutores, si yo tengo que tener 3.000 tutores para esos 100.000 personas, es una complicación. ¿Cómo atiendo, cómo me reúno con esos tutores? Hay una complejidad que tiene que ver, digamos, no es más de lo mismo, ¿no? Yo tengo 100 alumnos, tengo 3 tutores, charlo con los tutores y vamos viendo los problemas de cada uno de las clases. Si tengo 3.000 tutores al mismo tiempo, bueno, los tengo que fragmentar, tengo que ir de a poco por vez, es decir, hay algo ahí en lo masivo de un mismo curso que es diferente, pero también tiene que ver dentro de una misma institución. No es lo mismo un CIED, un departamento de educación a distancia de una universidad que tiene que atender a 45 facultades y 200 propuestas, que un CIED más chiquitito o que gestione un solo curso, ¿verdad? O sea, Grisel nos fue explicando estas complejidades de tratar de hacer equilibrio entre cada una de las diferentes propuestas que de alguna manera tensionan el sistema. Sí, para un encargado de CIED, para alguien que está a cargo del sistema del CIED, no hay peor enemigo que los docentes con creatividad, si usted lo piensa. Pues si viene cada uno, viene, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero que pase esto, quiero que hagan así, entonces empiezan a tocar la plataforma para que reaccione como quiere este docente. Y después viene otro que dice, yo quiero que cuando hagan esto y que esta actividad, entonces hagan así, entonces toquetean la plataforma de otra manera. Después la plataforma termina siendo una cosa inestable porque empieza a reaccionar de maneras raras de los parches que se le van haciendo, con lo cual muchas veces no hay innovación pedagógica porque la gente del sistema dice, ¿saben qué? Estabilidad mata creatividad pedagógica. Yo necesito que esta plataforma esté estable y que todos los alumnos entren y no se les caiga. Si yo empiezo a, digamos, estos parches, estos juegos, estos hackeos a la plataforma que actúe de otra manera, la plataforma se cae. Si la plataforma se cae, los alumnos no pueden entrar. Por lo tanto, es como la dictadura de la gente de sistemas. Estabilidad mata creatividad y es una lógica casi lógica o natural que tienen las instituciones, a menos que tengan diferentes entornos para que puedan ir explorando, pero bueno, gerenciar diferentes entornos para docentes más creativos o menos creativos es complejo. Para los alumnos también, ¿no? ¿A dónde me toca ahora? En este entorno, en este campus que era medio loco, me toca en el otro campus, ¿dónde es? Entonces, fíjense la complejidad, ¿sí? Cómo se van superponiendo y solapando decisiones y van haciendo la complejidad de las propuestas. Vamos con la idea de las actividades, que de alguna manera las tocamos. Las actividades tienen que ser actividades, las llamamos en didáctica significativas, actividades profundas, actividades que lleven a hacer algo concreto. Acá lo llaman, de alguna manera les dan estos iterativa, pública, arriesgada y con múltiples voces que tienen como diferentes respuestas, diferentes caminos. No nos quedamos con actividades únicas que tienen que ver con contestar un cuestionario, contestar un control de lectura que tiene una respuesta única. Apuntamos a otro tipo de actividades, ¿no? Actividades donde la persona se involucre fuertemente en la construcción de su conocimiento. Entonces, y para eso tenemos que trascender muchas veces los límites que impone la plataforma, con lo cual este principio, si lo pensamos, se contradice con la estabilidad deseada por los gerentes del sistema. Tensiones, hermosas tensiones que se nos aparecen siempre, y bueno, esta es la idea del curso, descubrir las tensiones. A ver,
Otra idea que me parece que ya mencionamos y que sirve como resumen, ¿sí? Que el contacto con los otros se da de múltiples formas, ¿sí? Lo presencial está sobrevalorado, esto fue escrito en 2016, en 2021 esto tiene muchísimo más sentido, que lo presencial está sobrevalorado, nos dimos cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer que no necesitamos estar en lo presencial, que las podemos hacer de manera remota utilizando alguna aplicación o algún dispositivo, que no tiene que ser sincrónico, que las podemos hacer de otra manera. Es decir, la idea de que podemos generar contacto, construcción, diálogo con los otros a través de las tecnologías es maravilloso. Lo hemos vivido durante estos años y creo que es una de las cosas que espero más fácilmente revierta ahora cuando volvamos a una nueva normalidad, de pensar, digamos, no vivir pendientes ahora solo de lo presencial y enriquecer todas las propuestas con estos entornos que pueden ser híbridos. Cuando acá la traducción habla de la enseñanza, yo diría que en realidad es el rol del docente, sería traducción correcta. Si el rol del docente en línea no es solo la facilitación. Si el rol del docente no es solo decir, aquí está, hagan su tarea, vamos, vamos, pasen a lindo, a ver, participen. No, el docente está muy presente. El docente pregunta, repregunta, formula, da retroalimentación, evalúa, ayuda, andamia procesos, contesta preguntas, está pendiente, da consejos. Sí, el rol del docente en línea es fundamental, es una, digamos, de las indicadores de cuánta gente se gradúa en un curso o no. La calidad del docente es una de las que más mueve el amperímetro. O sea, si hay un docente presente que está, que sí, por supuesto, que facilita en el sentido que te hace sentir cómodo, que te apacha, que te contiene en esta situación, pero que al mismo tiempo te ayuda a construir el conocimiento y cumple su rol docente. Entonces, cuando se logran cumplir estas múltiples acciones del docente, entonces el curso tiene un nivel de éxito en cuanto que muchos más llegan al final. Mencioné aquí, allí, por allá, creo que ya lo menciono en todas las clases, la evaluación es un acto de interpretación, no de medir. La evaluación me sirve para ver cómo están aprendiendo, qué necesitan, qué necesito cambiar yo en cuanto a cómo estoy enseñando, si tengo que volverlo a enseñar, si tengo que enseñarlo distinto, si los alumnos se equivocaron, por qué se equivocaron, por dónde está el error. El error ese va a servir para aprender claramente, o sea, uno aprende equivocándose, entonces el error es algo positivo. Bueno, voy viendo lo que sucede y a partir de eso tomo decisiones, ¿sí? Eso interpreto, tomo decisiones a partir de los datos de la evaluación. No, la evaluación no es solo medir, ¿sí?, cuántos ítems la gente hizo bien o hizo mal, ¿sí? Eso es solo, digamos, un mínimo utilización de evaluación, y me estoy olvidando que la evaluación es un proceso constante, formativo, en donde yo todo el tiempo le estoy indicando a los alumnos cómo va, le estoy dando retroalimentación, voy conociendo a los alumnos, no los conozco a los alumnos. La aprobación de un curso no se da al final, se da por cómo fueron aprendiendo, y yo como docente que he estado presente en el campus, sé cómo fue evolucionando, cómo fue discutiendo, cómo fue produciendo. O sea, de hecho no necesito casi un examen final y toda la problemática que vamos a ver, no vamos a anunciar aquí, pero la vamos a ver en unas clases más hacia el final, sobre la locura de los sistemas de verificación de exámenes y de integridad de los exámenes y todo el mercado que se hizo sobre eso, como si fuera, digamos, el punto nodal de la educación en línea es cómo garantizo que el alumno esté en la estación espacial y nadie le esté hablando. Con 3 temas enunciados que los vamos a ver en el futuro. Así que solo acá los enuncio, dejo el suspenso de cómo todo lo que tiene que ver el análisis de datos, la corrección automática, la inteligencia artificial, si es que existe en la educación, de alguna manera modifican lo que estoy haciendo, modifican, ¿sí?, reconfiguran las propuestas educativas, y estemos atentos para dónde va eso. Ya lo sabemos,
las tecnologías no son neutrales y todas las tecnologías vienen cargadas de algo. Por lo tanto, inteligencia artificial, big data, todo lo que podamos pensar, todo eso tiene su carga y que cuando nos ponemos a jugar en una propuesta de educación en línea, cambian el campo de juego, cambian la dirección de la pelota. Siguiente, con los problemas que tenemos acá, esta idea de la urgencia y la necesidad de la detección del plagio, como si todos los alumnos, su rol fuera, el oficio del alumno es tener que copiarse, como si todo pasara por eso, como si los exámenes fueran para copiarse. Bueno, estamos creando en ese sentido, si tamizamos todas las propuestas formativas a partir de la detección del plagio, lo que hacemos es, armamos una estructura de desconfianza constante, ¿sí? O sea, ¿qué clase de relación tenemos con nuestros alumnos si tenemos que montarles una estructura tecnológica para detectar el plagio? Cuando no puedo dejar de spoilearme a mí mismo. Cuando si yo necesito poner un sistema antiplagio, es porque yo estoy pensando mal la consigna de actividad. Pero no lo voy a desarrollar, se los dejo para la próxima. El curso en línea, todo lo que hago en línea, todo queda registrado, todo queda una huella digital de todo lo que escribo. Eso suele quedar en la universidad o suele ser parte de una empresa, porque la universidad terciarizó su campus con una empresa. Una empresa puede ser dueña de todas mis interacciones mientras me formé. Como si estuviera todo lo que decimos, todo lo que... Imagínense que existiera la posibilidad de haber registrado cada cosa que ustedes dijeron, opinaron, presentaron en la universidad, ¿sí? Todo. Y que eso sea propiedad de una empresa que lo pueda analizar y puede perfilar y puede tenerlo. Mirá, acá tengo tu archivo con todo lo que vos dijiste, hiciste. O sea, la educación en línea, por estar dentro del universo digital, digamos, tiene esta particularidad que puede prestarse a la vigilancia, y entonces tenemos que estar preguntándonos y supervisar bien y hacernos muchas preguntas que tienen que ver con la ética, porque no son cuestiones menores. No son cuestiones menores cuando hablamos de adultos que van a la universidad. Imagínense todos los sistemas que guardan información de chicos de la primaria. O sea, queda registrado todo lo que se escribe, se hace desde la primaria o jardín, en manos de empresas cuyo objetivo es tener esos datos y monetizarlos. Así que se abre aquí interesantísimos temas, debates y tensiones que debatiremos en las clases siguientes. Pues bueno, pues bien, aquí cerramos esta tercera clase con este pantallazo de cómo concebir el entorno, el espacio como punto de encuentro, cuáles son las tensiones, las palancas que puedo manipular para ir pensando cómo se arma, cómo modelo estas 3D en el aire, ¿sí? Y cuáles son algunos de los principios que, como les dije, recomiendo pegárselos con post-it en su casa, en la heladera, para todos los días ir masticándolos un poquito y descubrir la profundidad que tienen. Pues espero que disfruten de las actividades propuestas, de las lecturas, del material. Hay mucho, siempre es difícil hacer una selección, pero así que remítanse a lo que está marcado como obligatorio, participen en el campus, y si quieren seguir, utilicen y déjense llevar por los links. Y, como siempre, si pueden, si necesitan, usen DeepL. Gracias y nos vemos en la siguiente clase.